línea telefónica, como es habitual los días viernes, a el abogado Jorge Vidal, que nos va a compartir lo que se relaciona a todo lo que es el tema que vamos a tratar hoy día, Jorge: violencia intrafamiliar. Hola Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditores. Sí, así es, vamos a tratar el tema de violencia intrafamiliar hoy día, un tema que con esto de la pandemia Sí. se ha incrementado harto en los hogares chilenos, más que nada. Así es que, bueno, la violencia intrafamiliar es un fenómeno que viene de hace mucho tiempo. Se ha venido regulando ahora en la modernidad, desde el año 1900 en adelante. Nosotros tenemos regulaciones especiales del tema de la violencia intrafamiliar desde el año 2004, que se dicta la ley que crea los tribunales de familia. Así es que tiene esta regulación especial donde estos procedimientos pueden iniciar por denuncia o por demanda, ¿ya? O sea, una persona puede ir a denunciar a Carabineros actos de violencia intrafamiliar o puede directamente presentar en el tribunal una demanda por los mismos hechos. Estas denuncias se hacen en Carabineros, Ya. en Policía de Investigaciones, o también puede hacerla directamente en el Ministerio Público, en la Fiscalía, ¿ya? Porque podría ser de que sean hechos constitutivos de delito. No todos los actos de violencia intrafamiliar son hechos constitutivos de delito, por lo tanto va a depender mucho cuál va a ser la competencia del tribunal que va a ver esto. Podría ser el Tribunal de Familia o podría ser eventualmente el juzgado de garantía correspondiente. Claro, ahora te puedo hacer una consulta ahí. O sea, no constituyente a delito es porque viene por una investigación, ¿no es cierto? O sea, podría ser un ataque psicológico. Hay mucha violencia psicológica, diría, más que violencia física. Claro. Por lo tanto, eso pasa a la competencia del juzgado de familia. El juzgado de familia verifica los hechos y es que si efectivamente se constituyen como lo que está descrito en la ley como violencia intrafamiliar. Ya, esa duda tenía sobre ese tema ahí en el principio. Sí, entonces, bueno, cuando se inician estos procedimientos por violencia intrafamiliar hay varias medidas cautelares que el tribunal puede decretar: el alejamiento del agresor, el abandono del agresor del hogar común, fijar quizá una pensión de alimento a favor de un menor o los menores que estén viviendo en el interior de la casa, ¿ya? Quizá un usufructo a favor de los menores. Son la que más se ocupa del alejamiento, ya que generalmente se puede dar hasta por 180 días. Entonces la persona el agresor no se puede acercar a la víctima por el lapso que el tribunal fije. Ya, así es que a ninguna parte. Si es que la persona trabajan juntas, por ejemplo, que se da mucho, el empleador tiene que entregar las condiciones para efectos de que ellos no estén uno al lado del otro. No pueden estar en el mismo lugar de trabajo. Claro. Ahora, Jorge, ¿sí? Jorge, ahí por ejemplo, eso se puede dar cuando también pueden ser temas de pareja que trabajan en el mismo lugar y tienen que tener las condiciones, por ejemplo, se da una denuncia para no tenerlos cercanos. ¿Eso te refieres? Claro, eso es, porque el agresor no puede estar cerca de la víctima. Entonces, este tipo de procedimientos, pese a que son confidenciales, se le tiene que comunicar al empleador para efectos de que el empleador disponga de las condiciones para que ellos no estén cerca y se cumpla con la medida cautelar. Claro. Entonces, tiene que tener ese efecto. Es una medida cautelar que además dura generalmente lo que dura el juicio. Generalmente cuando ocurre un hecho de violencia intrafamiliar, lo que se hace es ingresar a la denuncia. Ya. Una vez ingresada a la denuncia, se cita audiencia preparatoria. Esto es como un juicio normal, ¿ya? Se cita audiencia preparatoria, en la cual deben comparecer ambas partes, por el agresor y la víctima, y con sus medios probatorios. ¿Ya? Se ofrecerá la prueba, se ofrecerán los medios probatorios y la audiencia preparatoria,
y una vez hecho esto, el tribunal va a citar audiencia de juicio. Ya, y en la audiencia de juicio se acreditará efectivamente, el juez ponderará, el magistrado, el tribunal ponderará si efectivamente con las pruebas rendidas existe o no hechos de violencia, ya, de violencia intrafamiliar. Así es que eso funciona de esa manera. Si es que llegase el tribunal a determinar que existen hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, se le condenará al agresor y dicha condena se anotará en su certificado de antecedentes. Ya aparecerá en un certificado especial de antecedentes sobre violencia intrafamiliar. Eso sí no se borra nunca, Andrés. Claro, ya, eso no se borra nunca. Claro. No, nada. La violencia intrafamiliar la verdad que no se borra nunca. ¿Ya? Igual hacer un llamado porque he estado en algunas audiencias online donde generalmente, no es por estigmatizar a Andrés, pero generalmente el agresor es el hombre y la víctima es la mujer. Es por regla general, aunque yo he tenido casos que ha sido al revés, pero la regla general dice que es de esta manera y no de la otra, sino el hombre es el agresor, la mujer es la víctima. Ayer estuve en un tribunal, no acá en Punta Arenas, como ahora es todo online, estuve en un juzgado de garantía en el sur, donde habían algunas causas por violencia intrafamiliar, ¿ya? Y las personas estaban, como es online, las personas estaban en la misma casa. Claro. Entonces lo que pasó fue que hubo violencia intrafamiliar, de hecho hubo violencia física, la mujer lo perdonó, no una, sino varias de estas situaciones ocurrieron, la mujer perdona al agresor y siguen viviendo juntos. Entonces yo necesito que se hagan las denuncias por violencia intrafamiliar. Porque los patrones generalmente estos patrones de violencia se repiten, no es que generalmente si lo hizo una vez lo va a volver a hacer. Así es que insto a aquellas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar a hacer las respectivas denuncias para que se realicen las respectivas investigaciones y se determine si existe o no existe violencia intrafamiliar. Ya, y tenemos, mira, acá tengo una consulta, me llega te la voy a entregar inmediatamente. A ver, espera un poquitito. Quiero entregarte, allá, me dice la consulta, por ejemplo, hay orden de alejamiento indefinido. Y si finalmente las dos partes retiran la denuncia, ¿continúa la orden de alejamiento? No, si retira la denuncia, la verdad es que no, porque nadie va a verificar. Las órdenes de alejamiento generalmente se verifican cuando hay incumplimiento de esta. Claro. Por ejemplo, si yo estoy en un matrimonio o estoy con una mujer, estamos en pareja y hay una orden de alejamiento entre los dos, si es que yo la incumplo, si es que yo me acerco a ella va a denunciarme a Carabinero y Carabinero evidentemente va a concurrir al lugar y va a verificarse que yo incumplí la medida cautelar, que es el alejamiento. Pero si ellos están ya retiraron la denuncia o no retirándola, la persona se acercó, no hay problema con eso, porque nadie lo va a verificar. Ahora hay que tener ojo, sí, porque las denuncias de violencia intrafamiliar generalmente terminan en juicio, aunque sea con personas ausentes, porque hay un bien público comprometido. O sea, acá hay una persona que fue agredida, no es tan sencillo de decir, ya voy a denunciar, mañana retiro la denuncia, que Andrés, ocurre más de lo que uno cree, ¿ya? Pero si nadie le va a verificar si la medida cautelar la están cumpliendo o no, si están viviendo juntos, y nadie va a hacer una denuncia sobre si se está cumpliendo o no la medida cautelar, porque están viviendo juntos. Claro. Es lo más probable que es lo que esté ocurriendo, que era lo que yo planteaba en el juzgado de garantía del sur, que las personas generalmente perdonan y estos patrones continúan con posterioridad. Así que, efectivamente, si es que hay una orden de alejamiento y es indefinida, pero las personas ya reanudaron la vida en común y se retiró la denuncia, no hay nada que hacer, pues nadie la va a ir a decir, oiga, usted tiene una orden de alejamiento, porque Carabinero casi no actúa de oficio, Carabinero actúa a petición de parte y por denuncia, por llamado, y actúa de esa manera. Claro, ahora, por ejemplo, en el caso ya, si hay una denuncia, existió una condena, por ejemplo,
¿no es cierto? Existe una condena sobre violencia intrafamiliar y después esta pareja o este matrimonio se junta nuevamente, esa condena sigue vigente, sí, y después, por ejemplo, si vuelve a cometer algún otro delito, podría se le suma esa condena que ya tenía. Absolutamente, Ya, absolutamente. Ya no va a tener la atenuante de irreprochable conducta anterior. O sea, ya va a tener una condena por el mismo delito. ¿Me entiendes? Entonces, lo que ocurre ahí es de que si la persona, la víctima, accede nuevamente a vivir con el agresor, bueno, el problema de él o de ella, ¿no es cierto? Pero si vuelve a ocurrir un hecho que sea constitutivo de violencia intrafamiliar, evidentemente que cuando pase esto, bueno, la persona, el agresor, va a tener no la misma condena, sino que va a estar incrementada porque ya no va a tener derecho ni siquiera a beneficio, sino porque ya el tribunal va a dar cuenta de que es una persona que tiene condenas anteriores. claro, o sea, esto porque seguramente debe pasar, y es lo que pasa y lo que siempre uno ve cuando termina esto, por ejemplo, en los femicidios, siempre uno ve que son reiteradas conductas. Entonces, la verdad que viene el perdonazo, después vuelve a venir el perdonazo, y siempre viene ese perdonazo, pero en las reiteradas consultas que seguramente, bueno, la pareja, tanto como tú dices, dice que la gran mayoría son la violentada son la mujer, pero también se da caso los hombres. Entonces, esto como son en reiteradas ocasiones, también significa de que, bueno, puede terminar en esto que de repente vemos en los famosos femicidios que son bastante trágicos en el final de todo esto. Sin duda, pero yo creo que hay que hacer un mea culpa en eso, Andrés, Ya. de nuestras instituciones, porque efectivamente existen parejas que tienen esta cosa de perdonarse, violencia, perdonarse hasta que termina en lo más trágico, ¿no es cierto? Pero también hay que hacer un mea culpa de nuestras instituciones, porque muchas mujeres han querido ir en busca de ayuda de nuestras instituciones y no la han encontrado. Y finalmente ocurre lo más trágico, terminan muertas, y eso hay que hacer mea culpa en ello, porque nuestras instituciones han fallado en eso, han fallado mucho en eso. El mismo caso de esta chica que está bien bullado ahora, este muchacho Pradenas con la niña Sí, pues. Antonia, Sí. ya, donde efectivamente se ve que el hombre está abusando de la vulnerabilidad de ella, ¿ya? Entonces, y ella, así como ella, hay un montón de gente, y muchas de las mujeres que han sido asesinadas por hombres han hecho denuncias, y las denuncias no han surtido efecto. Entonces, y yo creo que el porcentaje, no lo desconozco ahora, tendría que averiguarlo, pero el porcentaje de las mujeres que hacen denuncia con respecto a aquellas que perdonan y no hacen denuncia es mayor el porcentaje de aquellas que hacen denuncia, y los muchas instituciones no funcionan. Así que hay que ser precavido con ello. Claro, porque seguramente va a pasar, y seguramente también pasa la situación que, por ejemplo, por darte un ejemplo, seguramente gente también, de algunos de recursos, ¿no es cierto?, corre dinero y se retira todo, ¿no es cierto? Puede pasar igual, ¿no es cierto? Ha pasado y pasa, ¿Ya? pasa. ¿Sabes qué? Bueno, yo retiro la denuncia siempre y cuando tú puedas... yo retiro la denuncia siempre y cuando me pagues. Claro. Hay gente porque además, Andrés, hay que hacer claro en algo también. Esto ocurre en todos los estratos sociales. Entonces, en algunas partes será 100.000 pesos, pero en otras familias será 1 hectárea, 10 hectáreas, 100 hectáreas, 300 hectáreas, 400 hectáreas. Porque yo lo he visto, no es algo que me han contado, sino que yo lo he visto. Hay extorsiones para retirar la denuncia y proceder a hacer este tipo de cosas. Entonces de repente se negocia por plata algo que es un bien que ni siquiera es tangible en dinero, pues. Es la libertad y la tranquilidad, la integridad física y psíquica de las personas. Claro, cuando, por ejemplo, estos casos, cuando pasan de violencia intrafamiliar y de repente existe una denuncia, por ejemplo, existe una denuncia por ABC motivo de violencia intrafamiliar, y esto se hace público a través de publicaciones, tanto sea, no sé, redes sociales, puede ser también por medios escritos,
medios radiales, por cualquier medio, y de repente no quedó en nada, ¿se puede demandar, por ejemplo, a estos medios si hubiese pasado eso? Claro, lo que Al pasa es que perjudicar hoy la día, imagen, por ejemplo, de la persona. sin duda, lo que pasa es que hoy día los medios son bastante cuidadosos, Ya, han sido bastante cuidadosos, porque el medio puede cubrir la denuncia. ya, Decir, ¿sabe qué? Persona tal hizo denuncia en contra de esta otra persona, ojalá ocupar las iniciales, pero hacer este tipo de denuncias, pero lo que está ocurriendo hoy día por redes sociales es un poco más grave, porque hoy día la jurisprudencia en Chile está contesta y conforme de que las redes sociales no son un juzgador. Ha ocurrido que han denunciado muchas veces a personas, abusadores, violadores, presuntos abusadores, violadores, ladrones, que finalmente no quedan nada. Y efectivamente a Facebook no lo vamos a demandar, ¿no es cierto? Pero sí lo que se ha hecho es presentar recursos de protección para efectos de eliminar esas publicaciones. Y uno podrá tomar las acciones legales pertinentes para efectos de denunciar o demandar a aquella persona que hizo y realizó estas publicaciones. Claro, porque se ve mucho hoy día de que de repente se hacen publicaciones en diferentes medios, por dar un ejemplo, se hacen publicaciones sí, en diferentes medios y la verdad la cosa que es súper complicado de repente porque yo puedo publicar, decir, mire, ¿sabe qué más? Pareja, violencia, no sé cuánto, y la verdad que lo hago público en un medio escrito y después, bueno, resulta que no fue tan así y ¿qué pasa ahí? O sea, yo la verdad que cualquier persona podría verse afectada y podría haber hacer las acciones legales correspondientes. Sin duda, ¿Ya? y de hecho eso queda en nada, generalmente queda en nada, pero uno tiene que acudir a los tribunales para efectos de que esta persona se haga responsable, porque Claro. de hecho no hace mucho tiempo a un compañero de universidad le hicieron una denuncia, una funa, lo que se llama funa, por redes sociales, y resulta que era un alcance de nombre. Claro, Y claro, estuvo sí. una semana en redes sociales. Claro, claro, y no lo sacó nadie, y al final después cuando lo quieres borrar, olvídate, porque ya el efecto que causó fue tremendo. Claro, entonces Claro, ahí es donde uno tiene que tener ojo y decir, ¿sabes qué? Voy a demandar y voy a pedir una indemnización. Por último, claro, para indemnizar el daño que produjo durante el tiempo que estuvo publicado. claro. Mira, acá me pregunta un auditor, me dice, Andrés, si la persona es condenada por violencia intrafamiliar, ¿después puede limpiar sus papeles o antecedentes o ya no? La violencia intrafamiliar no se limpia. No se limpia. No se limpia. Ya, ok, ya. Sí, O sea, la queda violencia para intrafamiliar siempre. para siempre. Claro, queda para siempre. Buen dato ese, ¿ah? O sea, hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay que tener mucho ojo con eso. Las condenas de violencia intrafamiliar son tremendas, pues entonces no hay forma de hacerlo. Claro, claro. Hoy día, por ejemplo, claro, eso hay que tener mucho cuidado porque la gente de repente no se fija en eso. Entonces, imagínese una persona que haya sido condenada por violencia intrafamiliar, no puede optar a un cargo público. Claro, hay un registro público de eso, o sea, no público, hay un registro especial para eso. Cuando uno saca certificado de antecedentes. Ya. Registro sobre violencia intrafamiliar. Claro. Claro, y ahí complica mucho la situación. Sí, muchísimo. De hecho, tiene esa complicación que dices tú, Andrés, de la prohibición de ocupar cargos públicos, porque va a depender mucho de la condena, pero evidentemente una persona que llega con un currículum, con un certificado antecedente, con una condena de violencia intrafamiliar, versus una persona que no tiene ningún tipo de condena, claramente va a quedar fuera del cargo o probablemente se declare desierto. Pueden ocurrir muchas cosas, pero eso es básicamente que las condenas ser condenado por violencia intrafamiliar es muy grave. Por eso yo hago un llamado a todos quienes estén sufriendo violencia intrafamiliar, hagan la denuncia, realícenla, busquen los medios. Yo sé que nuestra institución ha fallado un poco, pero no perdamos la fe tampoco. Claro. Porque ahora, por ejemplo, mira, te imaginas, la gente tiene temor porque, por ejemplo, yo he recibido algunos, no llamados, sino que algunos WhatsApp, pero yo te aseguro que nadie va a llamar a la línea telefónica. No, nadie va a llamar. Nadie va a llamar. Además, hay algo que, al igual que cuando hablamos de la ley de quiebra, hay algo que está muy estigmatizado, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Claro, entonces, el hecho de hacer una llamada es casi autoacusarse de que está siendo víctima o está siendo agresor.
¿Me entiendes? Entonces no lo van a hacer, nadie lo va a hacer y tampoco estamos nosotros para juzgarlo. No, Claro. ¿me entiendes? Pero sí hay que hacerlo, hay que hacer las denuncias porque más allá, e insisto en esto, más allá de que nuestras instituciones han fallado un poco en esto, nosotros tenemos que seguir instando a denunciar, porque si no los números de femicidios o de los mismos homicidios van a seguir en aumento. Claro, acá me escribe un auditor, una auditora, me dice, ya, por ejemplo, si una persona daña la honra, por ejemplo, sacando estos artículos en algunos medios escritos, eso, por ejemplo, si la persona quiere demandar, porque si la situación quedó en nada, por ejemplo, y si quiere demandar, o eso tiene algún tema de prescripción, o porque si pasó un año lo puede hacer. Ah, sí, lo puede hacer, tiene hasta 4 años. Hasta 4 años para poder hacerlo. Sí, es una acción de indemnización de perjuicio. Ya, de perjuicio, claro, porque puede haber existido daño de imagen. Exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Hay una indemnización por daño moral. Porque claro, y eso va a quien escribe el comentario o al medio de comunicación. No, puede ir a ambos. Ambos. Sí, pero hoy día yo he revisado, los medios están siendo muy cuidadosos con eso. Ya. O sea, están siendo bien cuidadosos con las noticias. O sea, se denunció, pero no se especifica si es que generalmente está con iniciales. Hay otros que no, pero por regla general es así. Así es que generalmente este tipo de denuncias que terminan en demandas por indemnización de perjuicios son por redes sociales. Claro. Son por acusaciones en redes sociales. Claro. No, eso. Claro, algo más que agregar. Bueno, esto es gravísimo, la verdad que es súper complicado hoy día. Y la verdad la cosa es que es bastante complicado porque es un tema que hoy día la gente le cuesta mucho denunciar. Nosotros hemos tenido programa acá, Espacio, Jorge, con Carabineros de Chile, y la verdad que la gente le cuesta mucho poder denunciar. Dice que la gente de repente va, te llama a Carabineros y después se arrepiente. Sí, pues sí se arrepiente, pero por último, si se arrepiente, Andrés, va a tener una constancia de que en algún momento se hizo una denuncia. Más allá que se arrepienta el otro día, pero en algún momento va a decirse que, porque si vuelve a ocurrir, va a decir, ¿sabe qué? Efectivamente, el año tanto este caballero lo hizo, o esta persona lo hizo, ¿me entiendes? Entonces va a quedar un antecedente de que es un posible maltratador, ¿me entiendes? Un eventual hasta femicida, así que instamos y ocupo este espacio de la radio para poder hacer un llamado a hacer las denuncias. Claro, porque pero yo creo que... Sí. Jorge. ¿Sí? No, que parece que se me ha ido la comunicación. Que parece no, pero ahí volvió. Entonces, claro, hay que hacer un llamado para que la gente haga las denuncias. Sí, efectivamente. Claro, porque yo creo que es importante poder hacerlo en el momento preciso, no dejar pasar el tiempo, porque después ahí es donde ocurren los femicidios. Ese es el problema, los femicidios, los homicidios, para claro, homicidios, claro. Hay que tener claridad con eso. Claro. Sí, por eso, insisto, Andrés, hay que hacer un llamado a la gente a que haga las denuncias, que denuncie este tipo de hechos, que no lo deje pasar. Claro, yo creo que va a ser muy... Y ojalá que en tiempo de pandemia hay porcentajes, yo no sé si tiene alguna estadística, pero hay porcentajes que dicen de que han subido considerablemente. Sí, hay porcentajes. Sí, yo no manejo las estadísticas, no las tengo en este momento, ¿ya? Pero sí han subido, se ha incrementado la violencia intrafamiliar. Ya. Y se han incrementado un poco las denuncias, tampoco tanto. Lo que pasa es que hay que tener ojo también que durante el tiempo de la cuarentena la gente estaba todo en su casa. Para una persona que es víctima es súper difícil llamar desde su casa para hacer una denuncia. Claro. Sí, no, claro. Sí. Ese es un factor que hay que tomar en cuenta. Sí. Yo creo que es verdad, y ese factor va a tomar en cuenta, y seguramente no nos olvidemos que esta pandemia tiene para algo más de rato. Entonces también va a ser una situación que, claro, que va a ser complicado, porque se va a volver a hacer esta situación y va a poder hacerse cada día peor. Posiblemente, pues si nos vamos en cuarentena de nuevo, es posible que los casos de violencia intrafamiliar se sigan incrementando. Sí. Pero insisto, hacerle el llamado a denunciar y a cuidarse. Sí. Jorge, queremos agradecerte el contacto, la verdad que como siempre, y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con este tema. La otra semana seguramente se buscará otro tema para poder comentarle a la ciudadanía y poder, bueno, estar
todos los viernes como es habitual acá en nuestra emisora. Ya, Andrés, oiga, muchas gracias por el espacio, así que ojalá le haya servido a la gente que estaba escuchando. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Sí, pues. Ahí vamos a avisar de qué vamos a estar conversando la próxima semana. Y usted sigue en audiencias virtuales nomás. Ah, sí, seguimos audiencias online. Se acostumbró ya. ¿Se le acostumbra al sistema o es fome? Tiene menos emoción la cosa, no tiene, no tiene esa sensación de estar en el tribunal, pero hay que adecuarse nomás, pues son las circunstancias, así que por lo menos hasta que termine el estado de excepción en septiembre, el presidente de la Corte Suprema definió que las audiencias van a ser todas online, así que vamos a seguir en eso. Ya, bueno. Ya, bueno. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos. Un abrazo grande para usted. Un abrazo. Cuídese. Igual, nos vemos.